Contamos con Fernando Cocho, analista experto en geopolítica y estrategia global, que está con nosotros para poner un poco de luz en todos estos asuntos geopolíticos. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, un placer tenerle por aquí en un día, bueno, pues de nuevo cargado de actualidad, pendientes del conflicto en Ucrania, de la conferencia de Suiza, pero si te parece empezamos mirando a Israel, a la decisión del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de disolver el gabinete de guerra. Quiero preguntarle cómo puede cambiar el panorama en Gaza, el porqué de esta decisión. Bueno, no va a cambiar mucho el panorama de Gaza porque al ser un gobierno de unidad nacional intentará formar otro comité de guerra. El problema es si lo consigue o no lo consigue. Tal y como están las cosas, le va a resultar muy difícil porque la mitad del país ya está en contra de este tipo de acciones militares cuando buscan otros objetivos. No buscan solo los objetivos de eliminar el problema de Hamas o Hezbollah, sino el problema realmente que tiene Netanyahu desde el punto de vista político. Bueno, pues pendientes de Netanyahu, de si se abre o no un nuevo frente, ojo, porque la tensión con el Líbano también pues va cada vez en aumento. Parece incluso que Irán se podría inmiscuir en este conflicto, igual que sucedió hace unas semanas en el caso de que se abra un frente con Hezbollah. Pendientes de esto, Fernando, quiero preguntarle también por la conferencia en Suiza, la conferencia de este fin de semana, más de 100 delegaciones, algunos de ellos no enviando a sus máximos representantes, pero bueno, una cumbre muy esperada que quiero saber un poco cómo valora usted, si ha sido un tanto decepcionante o si cree que es un paso para iniciar una negociación con Rusia. En absoluto, puesto que primero no han ido en muchos casos primeros líneas, sino ministros además de bajo rango, por decirlo de alguna manera, con respecto a estos países, y además ha sido un bluff, no han llegado a una carta de intenciones siquiera, ni a una declaración de intenciones que esté suficientemente sustentada desde el punto de vista del derecho internacional. Por tanto, ha sido un fracaso, a mi modo de ver, esta reunión en Suiza. Bueno, pues precisamente en esta línea se manifestaba el secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, decía bueno, que los resultados tienden a cero, que ha mostrado un poco la inutilidad de esta conferencia, ojo, porque encima se espera una segunda, decía Kuleva que se podría incluso invitar a Rusia. Claro, también esta cumbre en parte, Fernando, ha estado opacada por la propuesta del pasado viernes del presidente ruso Vladimir Putin, hablando bueno, de la retirada de las tropas rusas, de la renuncia a la OTAN. Quiero preguntarle precisamente por esto, el movimiento de Putin que parece, bueno, pues que ha opacado totalmente esta conferencia, ¿no? Y ha marcado sobre todo la agenda de la misma. Sí, evidentemente es que nos olvidamos que 2/3 del mundo tienen otra narrativa diferente a la nuestra. Y el hecho de tener estos problemas con Rusia, fundamentalmente Europa, no Estados Unidos, que estamos siguiendo su ruta geopolítica, no la ruta geopolítica de Europa, estamos subordinados a la ruta geopolítica de Estados Unidos, pues evidentemente no le perjudica en absoluto a Putin. Primero, la gente está abandonando el patrón dólar, se está yendo al refugio del oro, están aliándose con China, con Irán y con Rusia para crear un nuevo sistema. Los BRICS, que eran 4, ahora ya son 21, próximamente serán 27, por tanto nos seguimos olvidando de que hay otro mundo, otra gente que piensa de otra manera. Y sin embargo nosotros estamos ciegos porque solo vemos un tipo de narrativa desde un punto de vista occidental, en este caso anglosajón, que nos dice lo que queremos ver o lo que nos gustaría ver. Por tanto, creo que debemos darnos cuenta de que hay otro mundo, el cual nos va a pasar por encima. Evidentemente, Estados Unidos no puede permitirse el lujo de perder ninguno de los conflictos que tiene abiertos o apoyos a conflictos, porque significaría perder la hegemonía que ha tenido hasta ahora durante los últimos 25 años. Y eso no lo puede permitir. Para Rusia es existencial el tapón contra la OTAN y para Estados Unidos es existencial, evidentemente, que Europa siga en sus manos. Precisamente por esto que estás explicando, Fernando, vemos un aumento cada vez mayor de la tensión en Ucrania, está escalando desde luego el tono, también los hechos, también las acciones por parte de ambos bandos, pero ha sorprendido en las últimas horas declaraciones del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, diciendo que las cabezas nucleares de la OTAN, que armas nucleares de la OTAN iban a estar en stand-by, iban a estar en alerta, se iban a sacar de almacenes. Claro, hace una semana precisamente el propio Stoltenberg alarmaba, ¿no?, por la retórica nuclear de Putin y ahora está haciendo lo mismo. Quiero preguntarle por esto, ¿hasta dónde puede llegar la escalada? ¿Hasta dónde puede llegar este conflicto? Y si puede incluso culminar con una guerra nuclear. No, lo dudo. Evidentemente es una guerra de narrativa, una guerra dialéctica en la que cada uno juega sus cartas. Evidentemente sacar los misiles o apuntar los misiles, ponerlos en stand-by, los misiles nucleares siempre están en stand-by. El tema es cuántos misiles tiene Europa, por decirlo de alguna manera, y cuántos misiles tiene Rusia, por decirlo de alguna manera, en stand-by permanente. Y ahora meterlos en un conflicto de escalada, aunque sea verbal, puede desembocar en que Putin se vea acorralado por los radicales de su propio partido y al final pues
se vea obligado a utilizar, esperemos que no, armamento no convencional, guerra nuclear táctica o armas químicas, y evidentemente eso ya sería una escalada en la que veríamos si Europa, Estados Unidos, se mete o no se mete. En el fondo estamos apoyando a Ucrania hasta el último de los ucranianos, porque evidentemente ni Europa ni Estados Unidos se está jugando nada de verdad. Bueno, pues precisamente en este contexto, ¿no? En medio de este conflicto, se espera un viaje esta semana, precisamente de Putin a Corea del Norte. Mañana empieza, se reúne con Kim Jong-un ante la alarma de Occidente, ¿no? Lleva mucho tiempo, como bien hablabas tú antes, ¿no? Apuntando al eje del mal. Dicen que China, Corea del Norte, Rusia, Irán, que son los causantes de todo lo malo. Sin embargo, Occidente hace todo bien. ¿Cómo valoras este viaje del presidente Putin y si crees que es otro aviso también a Occidente, como decías tú, ¿no? Que hay más allá de Occidente, que hay más allá de Europa? Claro, evidentemente ahora los que no son occidentales, incluyendo en ellos Japón, pues intentan seguir las alianzas que tienen Estados Unidos, pero Rusia sigue su carta, sigue su orientación y sigue con su apoyo a China y a Irán o en Irán. Por tanto, es muy complicado seguir en esa doctrina, digamos, anglosajona, si tiene consecuencias irreparables para Europa, porque Estados Unidos es consciente de que haber guerra, haber conflicto militar será en Europa por tercera vez, y sé cuándo Estados Unidos volverá otra vez a rescatarnos para seguir teniéndonos bajo su bota durante otros 40 años con otro nuevo plan Marshall. Se calcula que, por ejemplo, en Ucrania tardaría su reconstrucción y su vuelta al 2014, para entendernos económicamente, algo así como unos 35 o 40 años. Por tanto, me parece que vamos por mal camino. Precisamente en este camino, en esta escalada verbal, también, como decías, se están produciendo pues, ciertos hechos, ¿no? Por ejemplo, después de que se diera luz verde a Ucrania para atacar territorio ruso con armas occidentales, Putin dijo que iba a haber una respuesta asimétrica. Hemos visto esta semana los buques rusos que han llegado a Cuba, que por cierto en las últimas horas están dejando precisamente La Habana. Hay alarma en Reino Unido porque al parecer hubo un paso por Reino Unido que disparó todas las alarmas, que creó una reunión de urgencia. Por todo esto le quiero preguntar cómo valora estos movimientos del presidente ruso y si se esperan más respuestas, más avisos a Occidente, más allá de las palabras. Evidentemente, pero los derechos, nos gusta o no nos gusta, y a mí no me gusta, pero los derechos de ir en aguas territoriales o de jurisdicción de otros países, en este caso Cuba, le corresponde al gobierno de Cuba. Si el gobierno de Cuba decide aceptar la visita de un submarino, puede molestarnos, pero está en su derecho. ¿O es que solo el derecho internacional rige para quien nos interesa a nosotros o le interesa a Estados Unidos? ¿O rige para todos o no rige para ninguno? Entonces, evidentemente, puede gustarnos o no, pero es un derecho que tiene el gobierno ruso y el gobierno cubano de mantener relaciones económicas, militares o geoestratégicas. Por tanto, la alerta es normal, la alarma es normal, pero bueno, no ha hecho nada que no esté dentro del derecho internacional. Por tanto, habría que plantearse muchas cosas, ¿no? Sí, cosas también, pues estas semanas ha estado a debate precisamente todo esto, ¿no? Se ha visto si pasa o no factura en las urnas, con las elecciones europeas, todo lo que está pasando en el ámbito geopolítico pues está marcado por las elecciones de noviembre de Estados Unidos. Por todo esto le quiero preguntar si crees que los conflictos geopolíticos abiertos han pasado factura en Europa y sobre todo pueden pasar factura en Estados Unidos a un Joe Biden cuya posición está pues, cada vez más complicada, más allá de sus decisiones, más allá de los conflictos geopolíticos abiertos, pues por la imagen que ha dado, por ejemplo, en los últimos días en el G7. Por supuesto, las elecciones europeas han marcado un antes y un después con el auge de partidos de extrema derecha, con un voto de castigo a los partidos tradicionales y, por otro lado, evidentemente a Biden le afecta no solo los cambios geopolíticos, sino las sanciones o los problemas legales que tiene su hijo Hunter Biden. A partir de ahí veremos lo que ocurre. Biden está claro que no está en las mejores condiciones para gobernar, y no es una crítica, es un hecho consumado, y quizá a lo mejor su sucesora, Kamala Harris, tampoco es una persona adecuada por su perfil demasiado estricto y duro y poco negociador para sustituirle. El problema también deriva de la crisis, de la fractura social de Estados Unidos, donde gane quien gane, un 50% de la población no va a creer los resultados, gane quien gane. Por tanto, la crisis va a ser muy fuerte y veremos cómo Estados Unidos lo supera. Por último, Fernando, precisamente con el foco puesto en las elecciones de Estados Unidos, quiero preguntarle cómo puede afectar una posible victoria por parte de Donald Trump. ¿Sabe? Seguro que en varias ocasiones ha dicho que él terminaría con la guerra en Ucrania en 24, 48 horas como máximo.
también le quiero preguntar si precisamente esta escalada que estamos viendo en el conflicto, si puede tener algo que ver precisamente con una posible victoria de Donald Trump, que estén intentando ponérselo complicado, ¿no?, para que pueda solucionar todo este embrollo, teniendo en cuenta sobre todo los últimos meses, ¿no?, lo que llevamos de 2024, donde el conflicto se ha intensificado, igual hasta el punto de que el propio Trump no pueda ni siquiera arreglarlo. Bueno, yo no creo que Trump vaya a resolver el conflicto de Ucrania. Sencillamente lo que va a hacer es retirar la ayuda militar de Ucrania. Y con eso, evidentemente, sin la ayuda militar de Estados Unidos y de Gran Bretaña, básicamente, no habría guerra en Ucrania, porque no tendría sustento militar Zelensky y sus soldados, y por tanto, la guerra de por sí acabaría. Y los convenios o acuerdos o negociaciones ya serían mucho más rápidas, porque evidentemente Ucrania puede negociar aún porque tiene el apoyo de Estados Unidos y Gran Bretaña. En el momento en que no tuviera el apoyo de Estados Unidos, Ucrania no podría negociar sus necesidades porque no tendría fuerza de negociación, porque no tendría nadie que la apoyara. Por tanto, evidentemente se acabaría la guerra, pero en las condiciones más tristes para la pobre Ucrania y para su país, que está sufriendo pues lo indecible, una masacre absoluta. Bueno, pues desde luego una pena, ¿no?, lo que sigue sucediendo en Ucrania. Vamos a ver cuánto se alarga este conflicto, deseando todos, bueno, pues que se llegue a un acuerdo, ¿no?, a un alto el fuego, y que de verdad estas conferencias sirvan para algo más allá del postureo. Muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Un placer. Buen día. Un placer, muchas gracias. Gracias.